Padre, en este momento te doy muchísimas gracias y yo declaro que en este momento tu palabra va a correr de una manera poderosa, gloriosa, maravillosa, y hará la palabra todo aquello por el cual fue enviada en el nombre de Jesús. Te agradecemos mucho y glorifícate. Y también para nuestros amados que nos siguen a través de las redes sociales, te pido que los bendigas, que los toques, que sea un trabajo muy especial en sus vidas, en sus corazones, y que sea un trabajo de transformación en su espíritu, en su mente, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Padre, y declaro que esta palabra poderosa ministrará nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hoy yo te voy a compartir de una manera muy dinámica, muy clara, acerca de lo que es y de lo que no es la cena del Señor. Y nos vamos a ubicar en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34. Y quiero comentarte, antes de que demos lectura, algunos versículos de los que están aquí. Hoy vamos a compartir algo y seguramente Dios nos va a bendecir. Quiero comentarte algo, un contexto, una narrativa del libro de los Corintios. Yo he escuchado a la mayoría de los predicadores de casi todas las generaciones y han puesto a la iglesia de Corintio como la iglesia más carnal. Yo creo que alguien dijo eso, alguien lo escuchó, se lo compartió al otro, y así fue. Pero analizando detenidamente la palabra del Señor, obviamente hay situaciones muy complejas que nos narra en el libro de Corintio, ¿no? ¿Qué es lo que nos narra ahí? Uno de los casos muy escandalosos, por ejemplo, antes de que demos una lectura. Resulta que en 1 Corintios capítulo 5 nos narra un hecho de un muchacho que llega a la iglesia y resulta que vive con la mujer de su padre. Eso parece como chisme, ¿verdad? Pero lo dice la palabra. Casi hay, así te voy a dar un pequeño repertorio de lo que nos dice aquí la palabra. Y resulta que llegaba el muchacho con su madrastra y adoraban al Señor y no decían absolutamente nada. Gracias, hijo. No decían absolutamente nada, ni los líderes, ni nadie. Era un secreto a voces. Y alguien le escribió y le reportó al apóstol Pablo: ¿qué crees? Ahí está el papá se sienta en el otro lado y el hijo con la mujer de su papá, y como que todos se hacen como que el Espíritu Santo les está hablando y nadie dice nada. Tremendo escándalo. Y Pablo se molesta, lo disciplina, no estando ahí a través de la carta, y dice: ese ya fue juzgado, lo vamos a apartar, lo vamos a entregar a Satanás para que aprenda y su espíritu no se pierda en el día de Jesucristo. Y tremendo. Otro caso más, otro de los casos más que nos habla el libro de Corintios. Pues pensé que venía un helicóptero, ¿verdad? Aquí a la iglesia, ¿verdad? Otro caso que nos habla el libro de Corintios, de que a Pablo lo empezaron a juzgar. Parece que el apóstol Pablo andaba queriendo con una hermanita y empezaron a hablar. Ya te fijaste que Pablo, Saulo de Tarso, Pablo anda con una hermanita y Pablo se molesta, ¿verdad? Y les escribe: bueno, que solamente Cefas y yo no tenemos derecho de traer como mujer a una hermana. O sea, tremendos. Y empieza a defender Pablo, ¿verdad?, su autoridad, su llamado, su apostolado, y los pone parejos. Otro caso, Rommel, de ahí, de Corintios. ¿Cómo?
Bueno, también había mucha división, que yo te voy a hablar hoy sobre eso. Mucha división, chisme. Había otro caso también. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ese que iba yo a tocar ahorita. Y había otro caso, ¿verdad? De que entre hermanos se estaban enojando. Y yo creo que traían un problema económico, comercial, que se fueron a tribunales, y Pablo se molesta, se molesta muchísimo y dice: espérense, tranquilos, ¿qué no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? ¿Cómo es posible que lleguen hasta los tribunales? ¿No puede soportar el otro el agravio? El otro el agravio es como cuando ese hermano que me vendió una casa supuestamente, pues ya ni modo, ya yo lo podía demandar, pues ya sufrí el agravio. ¿Qué le voy a hacer? Ni modo que lo voy a demandar. No, pues esa era oveja mía y me vendió una casa, y resulta que finalmente todavía sacó mis cosas, se llevó mis cosas, no me regresó mi dinero, y todavía resulta que él era el ofendido. Imagínate. Y bueno, ese caso. Y resulta de que Pablo les dice: oye, también escucho que hay divisiones, que hay esto, que aquello, y tremendo. Y por eso muchos de los autores ponen a la iglesia de Corintio como una iglesia la más carnal. Pero no es la más carnal. En la iglesia de Corintios había revelación de la palabra. Había un ministerio de la palabra tremenda en el espíritu, que Pablo dice que lo que ojo no vio, lo que oído no ha escuchado, Dios se los había revelado a su iglesia, y le está hablando a la iglesia de Corintio. Dios les había dado dones espirituales, y muchos agarran los dones espirituales, en especial el de lenguas, para atacar los que reciben lenguas y profecía como carnales. No, señores. Creo que a alguien se le ocurrió decir eso, y ya todos los predicadores, sin pensarlo, pasan la nota y le pegan. Si notamos en el libro de los Efesios, Pablo los exhorta, ¿verdad? Una bola de carnales, y luego también medios judaizantes. En fin, una situación en Gálatas también. Y si vemos la iglesia de la Odisea, tremendo, ¿no? Entonces vamos a borrarnos esos conceptos, pero sí vamos a aprender aquí algunas cuestiones que nos habla Pablo en la iglesia de Corintio, y Dios nos habla. Entonces, resulta que eso es lo que voy a hablar hoy, sobre los abusos de la cena del Señor. De eso te voy a hablar. Resulta de que le llegó a Pablo por escrito pues un montón de situaciones. Pablo, ¿qué crees? Que cuando participan en la cena del Señor hay un desbarajuste tremendo. Y Pablo dice: en eso no los alabo, porque había algunas cosas que los alababa Pablo. Por ejemplo, como que el orden que mantenían en el culto de acuerdo a las costumbres de ese entonces. A un lado las mujeres, a un lado los hombres. Las mujeres tenían que cortarse, tenían que dejarse crecer el cabello, porque las mujeres que se cortaban el cabello pues eran las prostitutas. Entonces Pablo los pone así, se tenían que poner el velito, que es muy bueno para los que lo practican, que Dios los bendiga, qué bueno, como una señal de autoridad. En fin, nosotros no practicamos esas costumbres orientales. Ahora, pero yo te quiero hablar acerca de esos abusos, y voy a narrar una práctica de la iglesia de Corintio cuando ellos se reunían como iglesia, y entonces el apóstol debe de regular toda esa situación. ¿Por qué? Porque cuando participaban de la cena del Señor había grupitos de hermanos, los fifís, los no fifís, los que se creían fifís y no eran fifís, los humildes, los que no tenían, ¿verdad? Y estaban en grupito
los libres, los esclavos, los morenitos, los de cobre, los blanquitos, y había ese tipo de división. Y entonces Pablo dice, bueno, pues vamos a poner un orden. Y quiero ir a 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, y dice la palabra: pero al anunciarlos esto que sigue, porque en lo anterior los alaba, ¿verdad? Dice, pero en lo que sigue no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Vamos a ver aquí cuáles fueron las razones por las cuales la iglesia de Corintios se había apartado de los principios de la palabra y no celebraban la cena del Señor. Entonces Pablo les dice, a ver, les voy a decir qué no es celebrar y qué sí es celebrar la cena del Señor, digo, porque aquí hay una confusión. Y para saber qué es bueno o qué es malo, pues hay que saber qué es bueno y qué es malo, ¿no? Porque si no se sabe, y parece que ellos no sabían, ellos pensaban que estaban haciendo bien las cosas y resulta que no estaban haciendo bien las cosas. Y Pablo les dice, en lugar de reunirse para edificarse en la cena del Señor, ustedes no se están haciendo eso. Ustedes no están recordando la muerte y lo que implica lo que es la participación de la cena del Señor. Ustedes lo que están haciendo son prácticamente fiestas, festines, pachangas, prácticamente llegan a orgías. Ustedes están tomando este evento como si fuera un evento del mundial, un pachangón y todos ahí, espérate. En eso no los alabo y los voy a corregir, dice Pablo, los voy a corregir. Y hoy vamos a hablar de 4 abusos principales que se llevaban a cabo en la participación de la cena del Señor en la iglesia de los Corintios. Vamos a ver aquí el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo, el apóstol oye, le escribían y le susurraban, apóstol, mira, está pasando esto, que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, en parte lo estoy creyendo. Entonces, la primera situación que Pablo estaba notando y quería corregir es que se estaban formando grupitos dentro de la iglesia y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esos grupitos. Es decir, que en la iglesia de Corintios estaban diciendo, yo solamente me llevo con Pancho, con Juan y con Tomás. Pero ¿con qué? Con Joel y con el Carlos y con el Javier, no, con eso yo me jalo. Entonces, y los otros decían, pues yo no me llevo con aquellos. Pues ¿qué cree el Freddy, que se cree mucho? Yo jalo con Pablo, mi cuate, ¿verdad? Y jalo con el Guchito, ¿verdad? Pero con los otros no jalo. Y estaban haciendo división. Y dice Pablo, ¿saben qué? Eso no es así. Entonces, cuando eso sucede, empieza a haber división. Por supuesto que dentro de la iglesia y en la vida tenemos ciertas personas con las cuales tenemos identidad más y nos sentimos más a gusto y todo eso. Eso no debe de caber la menor duda. Y somos libres de tener ese tipo de amistades. Pero prácticamente estaba pasando en la iglesia de Corintios como sucede hoy entre los conservadores y los liberales y pleitos y puros pleitos y quieren meter todo ese tipo de cuestiones en la iglesia. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Entonces, ahora, ¿por qué comento esto? Porque una iglesia que está creciendo se van a presentar esas situaciones y algo está sucediendo bonito en la iglesia, amados. Se los quiero decir. Lo que comentaba Chivis al inicio, que ayer nuestra hermana Viquita, no sé si vino, Vicky. No, bueno, pues no vino, ¿verdad? Pero, amén. Bueno, entonces, y resulta que ayer esa hermana, pues estaba viendo, es la mamá de Mari, suegra de Joel Trejo Flores, ¿verdad?
Y me dijo, le digo, claro. ¿Qué impide que sea bautizado? Pero nada más reciba a Jesús. Ya Paco se la justició ahí, ¿verdad? Le presentó el plan, recibió a Jesús, inmediatamente bajó a las aguas. A ver, algo que sucedió, y lo voy a poner también como un eso es algo extraordinario, eso no es algo normal y común. Y yo veía así de reojo y a veces de ojo abierto, así directo, a las personas estaban expectantes. Pues yo creo que ya tenía rato que no, o era la primera vez que veían unos bautizos cristianos, y veía yo la expectativa en la cual ellos estaban. Se sentía un ambiente de respeto de ellos hacia nosotros y de admiración para la gloria del Padre. También una hermana me llamó en la semana, me dice, pastor, y lo voy a decir de todo corazón, y la gloria es para el Señor, no le estamos robando su gloria, lo que está sembrando en el cielo a esta amada hermana. Pastor, siento darle a los que van a las aguas, comprarles una playera, y se les entregó la playera el día de ayer, y les mandó a poner, recuerdo de mi bautizo. No vino hoy, ¿verdad? Maribel. Y yo te voy a decir, no es que le sobre el dinero, le cuesta muchísimo trabajo ese dinero, pero lo hizo de todo corazón. Eso solamente Dios lo hace, eso no es humano. Porque si se pone a pensar humanamente, como muchos hacen, no, pues yo a lo mejor lo necesito para esto, para aquello, y todos tenemos necesidades. Eso Dios lo hace. Algo está sucediendo, y que Dios la bendiga a Maribel Miguel Trejo, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso para el Padre por la vida de Maribel. En serio. Y yo le echamos un cálculo ahí. Yo le calculo que por lo menos 2,000 pesos, arribito o abajito, pero ahí está. Que eso es mucho dinero, que yo creo que le cuesta una semana o una semana y media para ganarse ese dinero. Es vida, y lo entregó en fe. Pero muchos piensan, si yo agarro más, yo gano. No es cierto, aquí en las cosas del Señor no es así. Es mejor dar que recibir. No hay nada que nosotros le demos al Padre que no nos la regrese al 100 por 1. El Padre es bueno, su misericordia es para siempre. ¿Estamos ahí? Ahora, eso es lo que está pasando, y está tocando a personas. Algo está sucediendo, y eso lo que significa que se van a ir sumando personas, y se van a ir sumando personas, y se van a ir sumando personas. Ustedes van a ver eso. Y no es por el predicador, es la gracia del Señor. Y se van a ir sumando y sumando y sumando. Y entonces, si nosotros vamos a estar como la iglesia de Corinto, pues imagínense, en lugar cuando llegue un muchacho joven, los muchachos, pues que se acerquen, ¿verdad? Te invito a un cafecito, ven. Vamos a decir que haya esa calidez. No, pero siempre con los mismos, y no tiene nada de malo que nos reunamos con los mismos, con los que nos sentimos bien, pero tenemos que invitarlos, integrarlos a los matrimonios, a los hombres, a las mujeres. Tenemos que hacer esa cuestión. A veces somos cristianos bien islas, solamente nosotros, y nos aislamos y estamos en la soledad. Eso no puede ser. Entonces, una división siempre va a ocasionar rumores, problemas, enojo, egoísmo, murmuración, malos entendidos. Eso es lo que va a ocasionar siempre divisiones. Y Pablo nos dice ahí en Filipenses 4:3, procuren mantener la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Es decir, Dios a través del apóstol nos dice, ¿saben qué? Tienen que mantener ustedes la unidad. Y esa unidad se tiene que sentir, se tiene que manifestar dentro de la iglesia. No es y no debe de ser jamás que una iglesia, los blancos con los blancos, los negritos con los negritos, los de cobre con los de cobre, los fifís con los fifís, los que no tienen con los que no tienen, los del centro con los del centro, los de Córdoba con los de Córdoba, los de Fortín con los de Fortín, los de Orizaba con los de Orizaba, los de la Antorcha con los de la Antorcha, los de San Román con los de San Román. Eso no es así. Y los de Carriles con los de Carriles, y los de Cerezos, y los de... Eso no puede ser. Eso no
debe de ser. Imagínense que viene un Tissot, con todo el respeto, y viene un Carlos Slim. No, vamos con los de Carlos Slim. Eso está mal. Eso es hacer acepción de persona, y eso está mal delante del Señor. Tenemos que compartir. El día de ayer, que qué bonito se sentía podíamos ir a cualquiera de las mesas. Bueno, había 2, 3 mesitas ahí, pero prácticamente era común en esa confianza. Hermano no quiere, hermana no quiere. Qué lindo. Y todos de una manera llevaron algo y ahí compartimos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos dividir a las personas por su cultura, por su educación, por su dinero, por su edad, por su sexo. No, nosotros tenemos que mantener esa unidad. Dice la palabra en Filipenses 1:27, solo compórtense ustedes como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del evangelio. Entonces Pablo dice, a ver, lo que ustedes están haciendo está muy mal. Lo que ustedes están practicando en lo que ustedes llaman cena del Señor, eso es división. Ese es un abuso lo que ustedes están haciendo. Eso no es correcto. Segundo abuso, les dice, eso que ustedes les llaman cena del Señor no es cena del Señor, y les voy a enseñar lo que es una cena del Señor. Pero lo primero que les quiero decir, que eso no es cena del Señor. ¿Quién les engañó que era cena del Señor? En el versículo 20 de 1 Corintios 11 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Lo que ustedes están haciendo, eso no es cena del Señor. ¿Quién les dijo que era cena del Señor? Cuando ustedes se reúnen, están convirtiendo algo sagrado en algo bien carnal, en un rito raro. Eso se parece a todo menos cena del Señor. A veces nosotros le queremos meter tantas cuestiones que nos vamos a los extremos. Hubo un tiempo, cuando yo me convertí, que tiene un montón de tiempo, ya tiene un montón de tiempo ya, eran bien escasos los cristianos, éramos menospreciados, de veras, sinceramente, pisaban nuestros derechos humanos, y con nuestros hijos también pisaban nuestros derechos humanos, y no andábamos ahí de quejosos, no. Si realmente alguien ha sufrido persecución en este país, es la iglesia evangélica. ¿Sabes? Todo lo que hagamos nosotros, y eso nos hacía que no nos queríamos ver como cristianos. Hermano, algo que hace como pato, que nada como pato, que tiene alas de pato, tiene pico de pato, huele a pato, es un pato. Hermano, no podemos esconder nosotros que no somos cristianos, somos aleluyas. ¿Dónde está la pena, la vergüenza? Dice la palabra, aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré también delante de los hombres. Y entonces empezaron, yo no tengo religión, yo tengo relación. Eso está bien, sí es cierto. Y pues yo no soy religioso. ¿Cómo que no? Eso no es correcto. En lugar de honrar a Dios, caemos en extremos. Ese tipo de actitudes Dios las reprueba. Dios quiere que nosotros amemos con corazón sincero y con ósculo santo de corazón. Y Pablo les dice, lo que ustedes hacen, eso no es cena del Señor. Corintios, eso no es cena del Señor. Ustedes no están recordando nada, ni tampoco están honrando a Dios con lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo es posible que ustedes separen grupos con grupos, divisiones, y miran a las personas de arriba para abajo? ¿Cómo dicen que los miran de arriba para abajo, va? Los miran de arriba para abajo. ¿Cómo? Los están menospreciando. Ese tipo de actitudes son incorrectas. Ese es el número 2, ¿verdad? Le dice, eso que ustedes están haciendo no es cena del Señor. Número 3,
egoísmo, son una bola de egoístas, les dice Pablo. En el versículo 21 les dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense hasta dónde habían llegado esos cristianos que se reunían para celebrar la cena del Señor. Los ricos traían a la cena del Señor sus mariscos, su cóctel de pulpos. A mí no me gusta nada de mariscos, pero a mucha gente se pone loca por los mariscos, ¿verdad? Mariscos, que carnes selectas. Creo que yo tengo un corazón humilde, ¿verdad? Porque como me gustan los tacos con frijoles, ¿verdad? Y huevo con chilito ese, salsa macha. La nombre, con eso yo estoy bien. A mí no, yo con eso le entré, ¿verdad? Y claro, tenía poca hambre y comí muy poquito, ¿verdad? Tomé mucho líquido y pues no comí casi mucho, ¿verdad? Pero fue por eso, ¿verdad? Picaditas, tamalitos, y así era en la iglesia de Corintio, ¿verdad? Los fifís por allá, los no fifís por allá, los que se creían fifís y no son fifís por allá, los humildes por allá, los esclavos por allá, los libres por allá, y cada quien tenía su grupo. Y otros pues que no llevaban nada, ni para, pues, a veces no se lleva, no es porque no se quiere, es porque no se tiene. A veces 20 pesos, es muchísimo dinero, ¿no es cierto? No se tiene ni 20 pesos. O sea, a veces hermanos están así, y ahí también en la iglesia de Corintios era así, y esos se quedaban sin hambre, y los otros hasta abusaban, se daban unas de aquellas. Estos hombres, esta iglesia estaba abusando, cada quien tenía su grupito. Por eso yo le doy gracias a Dios. Fue un festejo bien bonito. No sé si vino Tadeo, ¿verdad? No vino tampoco, ¿verdad? Me dijo su mamá que un niñito tiene, ¿cuántos años? 9 años. Yo me fui con ellos, porque fuimos al nacimiento, ya no pudimos entrar a las grutas. Fuimos al nacimiento, iba Matías, Vania, ¿no? No, Valeria, Vale, ¿cómo? Valentina, e iba este niño, Tadeo. Iba yo a platicar, fueron mis acompañantes, todos íbamos con un palo ahí. Matías, que habla muchísimo, ¿verdad? Y la otra nena también, se empezaron a platicar ahí, y el otro me iba platicando, feliz de la vida, qué bonito. Pero dice Tadeo, pastor, yo no dormí, dice, yo quería ya que fuera, ya me quería ir a mojar. Pues a mí se me fue el sueño, bien emocionado, como si fueran los primeros bautizos. Pero ¿saben qué? Yo le doy gracias a Dios, porque eso es la vida, estar emocionado por las cosas. Bien emocionado estaba yo de que... Ya cuando llegué y no había nadie, ni el camión, digo, se me va a bajar esto, ¿verdad? Le hablé al del camión y empezaron a llegar los hermanos y no sé, Memo lo pusimos ahí, que eran 2,000 del autobús y que nada más eran 400 que se había juntado. Le digo, vámonos todos, ya vemos cómo le hacemos, le pagamos y nos vamos todos, ¿verdad? Esa era la idea, ¿no? Gozarnos, alegrarnos, se siente uno satisfecho. Resulta de que, ¿de qué le estaba yo diciendo? ¿Cómo? Bueno, de que siempre estamos bien emocionados y siempre eso hay que mantener esa emoción, que no perdamos esa emoción. No hay que ser egoístas, hay que compartir. Yo no quiero mencionar a muchos amados, amadas, de veras, comparten aún más de lo que tienen. Es que tiene que haber ese compañerismo, tiene que haber esa comunicación con los amados. El cuarto error o el cuarto abuso de la iglesia de Corintio, que abusaron de la santidad y de la nobleza de la iglesia. Dice en el versículo 22,
Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Qué os alabaré? En esto no los alabo. ¿Sabes? Además de todos estos abusos vergonzantes, menospreciaban a los pobres, menospreciaban a los esclavos. Es decir, si llegaba una nuevecita a la iglesia de Corintio, que apenas que pasó y Dios la tocó por las oraciones o por lo que escuchó, porque alguien le comentó, y entraba a la iglesia y era una prostituta, pues obviamente entra como, ellas se visten de faldita. ¿Sabes hasta lo que hacía? Yo no me junto contigo. Y muchos hacen así, menosprecian a las personas. Y luego quieren cambiar solamente porque para cuando entran, que ya sean transformados. Y ahora cómo vienen los chamacos, ¿verdad? Con los que se pintan de todo de negro. Se van a convertir, y ni modo que, oye, te ves re mal que estás todo pintado de negro. No, hay que respetarlos, amarlos. Vamos a darles tiempo que la palabra los transforme, los cambie. Nosotros, ni tú ni yo, somos jueces para decir ese sí es santo, ese no es santo. No somos nadie nosotros. Nosotros no somos quienes vamos a enviar a la gente al infierno. Es que si tú no entras dentro de mi cuadrito, tú estás destinado para irte al infierno. Yo contigo no me siento fuchi, aléjate de mí. Eso no debe de ser. Con los nuevos jóvenes tenemos que ser pacientes, con los nuevos también pacientes. Tenemos que fomentar la unidad. La iglesia debe de entender que mientras va pasando el tiempo, el evangelio lo va a ir transformando a las personas poco a poco en la manera de hablar, de convivir, de celebrar. Va a cambiar muchísimas cuestiones. Ese trabajo tú no lo haces, lo hace la palabra del Señor. Nuestro trabajo es solamente compartirles, enseñarles la palabra del Señor. Entonces, tenemos que estar preparados. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Lo que ustedes están haciendo está muy mal, eso no es cena del Señor. Y Pablo les dice, les voy a enseñar cuál es el verdadero significado de la cena del Señor. Y yo lo que les voy a enseñar no es una idea mía, les dice Pablo, yo lo que les voy a enseñar, yo lo recibí del cielo. El mismo Señor Jesús me lo enseñó. Y les voy a enseñar lo que es la cena del Señor, pero lo que ustedes están haciendo está re mal eso. ¿Cómo es posible que hasta ya sacan las cervezas y sacan el frasco o el pomo, como le llaman, y ya están celebrando kiki, jajay? Eso no es la cena del Señor. Como yo les decía, no necesitamos tomar para estar alegres. O sea, hay que disfrutar. Y la vida es un instante. Yo quiero hacer nada más un paréntesis. ¿Qué te impide ser feliz? Alguien diría, híjole, que yo me recibiera. ¿Y por qué no haces como que ya te recibiste? Es que un carro, mi casa, un trabajo, o no hacemos cuando dice la palabra amén, en el griego es hecho está. Vamos a vivir como si hecho está. ¿Qué es lo que te impide ser feliz? Vamos a ser felices, vamos a disfrutar los momentos, vamos a disfrutar lo que el Señor nos ha dado, vamos a disfrutar eso, vamos a disfrutar la vida. De verdad, qué bonito me sentí ayer, de veras hermoso, qué ambiente tan... Eso no lo cambiamos con nada, sencillo, eso no tiene precio. Eso es hermoso. Entonces, ¿qué te impide ser feliz? Entonces, cierro el paréntesis. Y Pablo les dice, les voy a enseñar lo que es el verdadero significado de la cena del Señor.
Versículo 23, estoy en 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Pablo lo que les dice, les voy a enseñar el significado del pan. Y hoy el Padre también nos quiere enseñar el significado del pan. Cuando Jesús tomó el pan, les dijo a sus discípulos, este pan, toma el pan, es un símbolo de mi cuerpo. Este pan, le estaba diciendo Jesús, significa mi cuerpo. No es mi cuerpo, pero significa que es mi cuerpo. En ese momento, sus discípulos no entendían el significado del pan. De la misma manera que parto el pan, y lo partió Jesús, lo destrozó, se cayeron cachos de pan. Cuando ustedes lleven este pan a su boca, ustedes no se lo pueden tragar, lo tienen que masticar, lo tienen que triturar, lo tienen que machacar, y entonces lo van a comer. Pues esa misma manera en la que ustedes van a ser alimentados a través de este pan, ustedes van a ser alimentados por mi palabra, y esa palabra los va a nutrir espiritualmente. Pero para que los nutra espiritualmente, esa palabra soy yo, y esa palabra tiene que ser destrozada. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, a ver, amados, cuando ustedes lleven y corten el pan y lo coman, ustedes tienen que pensar en mi cuerpo. Jesús le está diciendo, ustedes van a recordar cómo fui molido, cómo fui destrozado, cómo fui mutilado, cómo fui hecho añicos por su pecado. El justo por los injustos. Yo te quiero decir en este momento a los amados que están aquí y a los amados que nos siguen a través de las redes sociales, para que nosotros estuviéramos aquí, estemos aquí y podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y podamos tener vida y vida eterna y vida en abundancia, Jesús tuvo que pagar un precio muy alto. Y lo que Jesús y lo que Pablo está enseñando también a los corintios, ustedes tienen que hacer conciencia lo malo que es el pecado. El pecado es malísimo. El pecado nos convierte en monstruos. El pecado nos deforma, nos hace guiñapos espirituales, nos va a infligir dolor, sufrimiento, martirio. Ese es el significado del pan. Y yo, para limpiarlos de ese monstruo que es el pecado, que los deforma y que los lastima, que los mata, que los hace sufrir, ¿sabes qué? Yo por eso vine a morir por ustedes. Cuando ustedes recuerden eso, cuando estén en el pan, recuerden el monstruo que es el pecado. No va a tener misericordia, así te va a machacar el pecado. Pero a pesar de que el pecado es así, yo morí por ti. Mira lo que el pecado me hizo por ti, yo por ti. Tú puedes entrar confiadamente al trono de mi Padre, a su presencia. Tú puedes aspirar a ser feliz. Amados, nosotros podemos aspirar a ser felices. ¿Qué nos impide ser felices? Nada nos impide ser felices. Hay algunos que traen de veras la trompita de elefante, siempre traen así, ¿verdad? O sea, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que te hace enojar? Analízate. ¿Por qué andas así como enojado, enojada, molesta, molesto? ¿Por qué no puedes ser feliz? En el Señor tenemos una esperanza maravillosa, una maravillosa esperanza. Nuestra vida va a ser cada vez mejor, amados. Entonces, ese es el primer significado del pan. El segundo significado del pan
Dice, lo van a hacer en memoria de mí, dice el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Dios quiere que cuando participemos del pan, el pan se vuelva algo impactante a nuestra mente, a nuestra conciencia. Que podamos nosotros entender el significado de la muerte, de lo que sufrió Jesús. Que nosotros cuando participemos de la galletita, que no pensemos que es una del emperador, o que es un pedazo de capricho de la Córdoba o de la tía Rosa. No, que no pensemos que cuando estemos tomando el vino, ¿verdad?, sea como un refresco, un agua de Jamaica. No. Que nosotros tengamos conciencia. Nuestra mente tiene que ser impresionada. Que para que nosotros participáramos y que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Sabes qué? Al Padre le costó la vida de su propio Hijo, el dolor, el sufrimiento. Que nosotros no pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia si Jesús no hubiera ido a la cruz. En la cruz está nuestra esperanza. Ahora aspiramos. Por eso Pablo le dice, a ver, no se pongan tristes aquellos que se les muere un familiar, como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en esta vida y en la vida que viene. Hay esperanza en Jesús, hay esperanza en la promesa de lo que Jesús ganó en el Calvario. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amado Señor. Hay esperanza en Él, verdaderamente hay esperanza. Imagínate que Él no hubiera muerto, estaríamos tronadísimos, bien tronados. No podríamos disfrutar una vida nueva. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Tenemos que acordarnos de la cruz, el precio que pagó Él. A ti y a mí no nos costó nada, pero a Él sí le costó. Y a Él no le costó ni oro ni plata, a Él le costó su propia vida, su propia sangre. Entonces vamos a hacer memoria y vamos a tener presente cuando participemos del pan. Significado número 3 de lo que es la cena del Señor, la copa. Dice la palabra en 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La copa significa nuevo pacto, una relación con Dios y los gentiles y todo aquel que acepta ese maravilloso sacrificio en la cruz. A ver, te voy a contar aquí sobre el pacto. El primer pacto, Dios hizo un pacto solamente con una nación, la nación de Israel. Y la nación de Israel no la cumplió ni la va a poder cumplir. Lo botaron, lo tiraron. Y la única manera en que Dios podía compartir su amor con las otras naciones era que el pueblo de Israel hiciera eso, y lo hizo. Y entonces genera un nuevo pacto. Un nuevo pacto, ¿verdad? No importando si no eran judíos, no importando si eran blancos, negros, amarillos, azules, morenitos, color de cobre. No, solo tenían que recibir el sacrificio de Jesús en su corazón. Imagínense cuántas religiones hay. Si no hubiera sido por el pacto de Jesús, creo que mi esperanza estaría en Buda o estaría en otra religión. Pero bendito sea el Señor. Hay tanta gente que habla, aún dentro de la misma cultura judía hay algo que se llama la cábala. Habla de tanto misticismo y le meten tantas cuestiones que marean a la gente, a los cristianos los marean.
Si no estuviéramos en este pacto, nosotros estaríamos tronadísimos. Este pacto tenía que ser sellado, firmado forzosamente con sangre, y no cualquiera sangre, sino la sangre de Jesucristo, de Dios mismo. Esa sangre tenía que estar en el calce del nuevo acuerdo, en nuestra nueva relación. La única manera en la cual nosotros, el Padre iba a respetar eso que era válido, era con la sangre de Jesús. No podría ser la sangre de animales, de machos cabríos, de toros, de corderos, ni de ángeles, porque los ángeles no tienen ni sangre ni carne como nosotros, no tienen cuerpo. Tenía que ser la carne de un ser, la sangre de un ser humano, como tú y como yo, pero una sangre sin pecado, no contaminada por el pecado. Nos habla en Hebreos capítulo 9, en el 14, en el 15, en el 22. Ahí nos habla la palabra, ¿verdad? Que el sacrificio de animales, de machos cabríos, quitaba la contaminación del cuerpo, pero no podía quitar la contaminación de adentro. La única sangre que puede quitar la contaminación de la mala conciencia es la sangre de Jesús. Solamente la sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué es lo que hace principalmente la sangre? Aparte de limpiarnos, de quitarnos todo pecado, ¿qué es lo que hace la sangre? ¿Sabes qué? Nos quita la mala conciencia. A ver, mucha gente sufre de mala conciencia. Por eso el servicio de los psicólogos y de los psiquiatras se está subiendo de una manera impresionante. A ver, ¿por qué creen que los secuestradores, los delincuentes, los malos tienen que ser algo religiosos? Nos narra, ¿verdad?, que Al Capone, el de Chicago, el de Nueva York, el maloso ese, en diciembre se vestía de Santa Claus y le encantaba dar regalos. ¿Por qué? Porque necesitaba pagar la mala conciencia. Hay gente que mata a su abuela, a su padre, a su madre y luego se persina. Ellos necesitan una válvula. El mundo necesita una válvula de escape. Y esa válvula de escape es la religión. ¿Por qué? Porque la conciencia los está atormentando, los está matando. Esa mala conciencia no la quita la religión, ni las pastillas tranquilizadoras. Hay muchas personas que no pueden dormir si no se tiran sus pastillitas. Eso no es correcto, eso no es normal. Algo le está pasando, algo no está funcionando bien. Ejemplo, conozco muchos casos de mujeres, algunas jóvenes, algunas maduras, algunas ya hasta en la tercera edad, que practicaron un aborto y tienen problemas emocionales, psicológicos, psiquiátricos. Y van con el psiquiatra y les da pastillas, no les ayuda en nada. ¿Por qué creen que aquí en nuestra ciudad, en esta zona del estado de Veracruz, personas jóvenes con profesión y aparentemente tienen todo, se están quitando la vida? La culpa los está matando. A ver, ¿qué haría un pastor si viene una persona que abortó? Bueno, por el aborto ya no podemos hacer nada. Pero si la persona viene y me dice, no, pues yo tengo culpa, claro que pues la podemos ayudar tremendamente. El único que le puede quitar esa mala conciencia de pecado es la sangre del Cordero. Es lo que Él hace. Yo en la semana hablaba lo que es el poderoso sacrificio de Jesús. Él nos perdona nuestros pecados. Fíjense lo que les voy a decir. Y con eso no les voy a dar licencia para que hagan, no, para que hagan lo que ustedes quieran, no, porque esa verdad nos lleva a caminar bien.
Tus pecados fueron perdonados en el sacrificio de la cruz. Por esa sangre hermosa, ¿verdad? El Padre te limpió tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Tus pecados están totalmente perdonados por esa preciosa cruz, por esa preciosa sangre. Es lo más lindo, lo más hermoso, lo único que puede quitar la mala conciencia es lo que hizo Jesús. Nadie puede ensuciar tu futuro está limpio. Tú ya fuiste perdonado y perdonada. Dile a la persona que tiene a su lado: yo fui perdonado por la sangre de Jesús. Dile, aquí estamos puros perdonados, puros limpios, puros justos. Somos la justicia de Dios en esa tierra. Aleluya. ¿Estamos aquí? Eso es lo que somos. Entonces, ahora sigamos en la copa. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Yo la verdad escucho muchísima palabra, libros. A veces no puedo leerlos, pero hay tantos libros en audio que me los escucho, ¿verdad? Pero todos los días le meto aquí, soy un comelón, ¿verdad? Soy un comelón de marca. Y aprendiendo. Y escuché un comentario, me desagradó muchísimo, de un judío que dijo: ¿cómo es posible que están en esos días los cristianos? Una muerte de su líder es una vergüenza, es un signo de derrota, de debilidad. No sabe lo que está diciendo. Si no tuviéramos a nuestro amado Jesús, estaríamos de miserables con esa religión. Pero bendito sea nuestro Señor. Ese es el signo de la victoria de lo más grande que puede haber. Pero como no hay entendimiento, nosotros ahora tenemos un nuevo pacto. Esa copa es nuestro nuevo pacto. Podemos entrar delante del Padre, presentarnos confiadamente. Tenemos acceso al Padre en toda esa confianza. ¿Algo estamos aquí? Eso es algo glorioso, maravilloso. No le tenemos que andar mendigando a los musulmanes, a los judíos, a nadie aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí Pablo dijo: a mí no me interesa saber nada, a mí solamente me interesa del Jesucristo resucitado. Él recibe toda la gloria, Él recibe toda la honra y toda la alabanza. ¿Sabes qué? Lo más importante es saber que el único camino que nos accesa al Padre se llama Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Yo no necesito a María, yo no necesito a Tadeo, yo no necesito a Chonita, a Chabelita. Yo solamente necesito a Jesucristo, mi Señor. Jesucristo es el Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A ese es el que necesitamos, por ese pacto divino. Bendito sea su nombre. ¿Cómo es que muchos cristianos se van ahí al judaísmo y se andan con esto? ¿No entienden? Si tenemos algo glorioso. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y busqué la palabra anunciar. Viene de la palabra catangelo en el griego, que significa proclamar, predicar y mostrar. Y yo me puse a pensar, bueno, pues si en la cena del Señor no estamos en un estadio. A veces yo la he tomado solo. Cuando la necesito, la tomo solo. Yo agarro mi pancito y ahí, a solas con el Señor, ahí estoy. Tú lo puedes hacer también. Y ahí me presento delante del Señor. Sé que es una potencia el participar de la cena del Señor. Pero me puse a pensar, bueno, ¿cómo significa proclamar, predicar, mostrar? ¿A quién? Así como ayer bajaron a las aguas públicamente, y no solamente a las personas, sino públicamente, me estoy refiriendo
a las zonas espirituales, públicamente. Le estamos diciendo a las potestades, a los gobernadores de las regiones celestes, a las huestes espirituales, y me falta otro más, principados, ¿verdad? Le estamos diciendo, yo ya bajé a las aguas, papá, ¿y qué? Soy sellado con la sangre del Cordero. ¿Y cuál es el problema? También nosotros, cuando participamos del Señor, le estamos diciendo a esos seres, aunque no los veamos, existen. Aunque tú no veas aquí, hay balazos, hay de todo aquí. Nada más vendemos la tele, un equipo y lo vamos a ver. Y así también en el mundo espiritual. Cuando participamos del Señor, estamos diciendo, estamos proclamando el nombre de Jesús. Estamos diciendo que Él es el Señor, que nuestro Jesús es el Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es el único camino que hemos aceptado para llegar al Padre. ¿Estamos aquí? Que hemos recibido a Jesús. Eso es algo glorioso. Hay una religión que enseña que cuando se toma la hostia se recibe a Cristo. Imagínate. Es como si metieran a Cristo el domingo y en la semana lo sacan el domingo otra vez y están metiéndose otra vez. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice en Efesios 1, 13, 14: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que recibimos a Jesús, se metió una vez y para siempre. No lo vamos a meter cada 8 días, a ver, o cada 15 días o cada mes, no. Una sola vez y para siempre. Él nunca te dejará, nunca te abandonará, siempre estará contigo hasta el fin del mundo. ¿Estamos aquí? Vamos a darle un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes. Ese es nuestro Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, estamos proclamando. Cada vez que tomamos la cena del Señor, eso es lo que estamos haciendo. Y ahorita lo vamos a hacer ya. Pero no es tomarla sin ese sentido también solemne, en ese sentido de respeto. No es como yo te decía hace ratito, tomarnos una concha, comernos una concha de la panadería Córdoba o de la tía Rosa y tomarnos un poquito de vino. No, esto es algo solemne. No es el cuerpo de Cristo, pero está la presencia de Cristo. ¿Estamos ahí? Esto es algo poderoso, es algo glorioso, que fuimos nosotros llamados a ser partícipes de esto. Por eso, ¿verdad? Pablo les dice a ellos, a los corintios, lo que ustedes hacen no es cena del Señor, esto es la cena del Señor. Yo quiero orar, ¿verdad? Y quiero participar de la cena del Señor, ¿verdad? Vamos a orar primero por los elementos, vamos a participar todos los que han bajado a las aguas, vamos a agradecerle al Padre, vamos a ponernos de pie, amados. Le voy a decir al grupo de alabanza, si pasa, voy a orar por los elementos y ya después vamos a esperar todos y vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre, porque el Padre es bueno, para siempre es su misericordia. Vamos a orar por los elementos, vamos a declarar la bendición del Padre. Qué rico se siente, ¿eh? Vamos a declarar la bendición del Padre de una manera gloriosa y maravillosa. Así es de que vamos a presentar ahorita los elementos para participar de la cena del Señor. Y antes de participar, cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por tu vida. Si hay algo que te está lastimando, dile: Padre, perdóname. Padre, antes de orar por los accesorios de la Santa Cena, queremos orar a ti. Si hay algo que lastima nuestra conciencia, está tu preciosa sangre que nos lava y nos limpia. Tú nos has perdonado el pasado, el presente, inclusive hasta el futuro, Padre. Te demos acceso. No hay nadie mayor que tú que nos pueda arrebatar de tu mano.
Y por eso te alabo, Padre. Esa es la seguridad de lo que hiciste en el Calvario. Te agradecemos, Padre. Yo te pido, Padre, si hay mala conciencia, si hay alguna acción, hay algo que esté lastimando a tus hijos, yo te pido que tú seas propicio. Tú laves, limpies esa falta, Padre, limpies esa mala conciencia con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad, si hay algún problema de insomnio, algún problema que no pueden dormir, algún problema, alguna enfermedad que médicamente no se pueda detectar, tal vez pueda hacer eso, Padre. En este momento yo declaro por el poder de tu palabra que es limpiado tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos que nos limpies. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias te damos. Ahora, Padre, queremos orar. Presento este pan, presento este vino, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú lo bendigas. Señor, estos elementos para participar de la cena del Señor, bendícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Te doy muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden pasar aquí al frente, ¿verdad? Van a regresar ahorita con su copa, con su pan. Y vamos a sacar un momentito mientras todos estamos. Y ahorita vamos a participar. ¿Puedes pasar, por favor, a la mesa, amado, amada? Bueno. Sí, bueno. Bueno, ya tenemos el pan, tenemos el vino. Vamos a pensar, mientras ahorita vamos a tomar ahí con calmita ahí, mientras ellos llegan, a recordar las indicaciones. El pecado es cruel, nos convierte en monstruos. Por eso nuestro amado Señor tuvo que ser triturado. Era carne molida. Cada latigazo que él recibía, con hueso, con palos, ganchos, le arrancaban a Jesús. Esos 39 latigazos, eso lo arrancó totalmente. Todo lo que era nuestro amado Señor, esos 13 latigazos, se llevaban 3, eran 13 y lo jalaban. Así es el pecado vil. Recordemos que ese pecado es vil, pero ese pecado nuestro amado Señor lo llevó en el Calvario. Vamos a participar y gracias a ese sacrificio nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Ya estamos todos listos? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Vamos a tomar el pan con nuestra mano derecha. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos simplemente a hacer conciencia y vamos a darle gracias al Señor. Solamente gracias. Dale gracias a ese sacrificio maravilloso de nuestro amado Jesús. Amado Jesús, gracias por dar tu vida por mí, por dar tu vida por nosotros.
Gracias porque a través de ese sacrificio y ese nuevo pacto tenemos esperanza. Te agradecemos y te damos a ti toda la gloria, amado Jesús, porque tú